Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Cita de Libros. Vamos a entrevistar a dos personas muy queridas por mí. Me refiero a Javier Freixas y a Ángela Menchón. Ambos son de Argentina, porque yo me encuentro en este momento en Buenos Aires y he aprovechado la ocasión para poder invitarlos y poder celebrar el Día Internacional del Libro. Javier Freixas es profesor de filosofía con más de 30 años de experiencia en didáctica de la filosofía en la carrera de filosofía de la UBA, y también es escritor. Y por otra parte, Ángela Menchón es profesora de filosofía, magíster en políticas educativas, enseña en instituciones de diferente tipo, también tiene un colectivo, es muy movida Ángel, que se llama, el colectivo se llama Filosofar con Chicas, y también dirige junto a sus hermanos la editorial Seis Dedos, que es justamente donde vamos a situarnos en este momento, ya que vamos a presentar el libro de Javier Freixas que se llama Darnos la mano, en el contexto, ¿cierto?, de el Día del Libro. Y me gustaría solamente para partir, ¿cierto?, una breve reseña respecto a este libro que fue editado recientemente el año pasado, y afortunadamente pude estar presente en carne y en hueso hace poquito atrás en Don Torcuato, y poder entonces de alguna manera estar ahí fue para mí muy valioso, y por lo mismo quise traer esto para Cita de Libros. Dice mi reseña, mis apuntes que tengo acá, dice que en Darnos la mano, que el subtítulo dice Andanzas entre acciones escolares mal queridas, de Javier Freixas, que se editó el año pasado, como bien dije recientemente. Es un libro que propone múltiples preguntas, como los por qué de un niño o de una niña que inquieto busca vincular ámbitos que este sistema de mercado y su educación mantiene estrictamente separados. La relación entre la bienvenida, el cuidado, la compañía, por ejemplo, y el cómo se puede conocer creando las circunstancias precisas para darle curso a la diferencia, para que aparezca justamente lo que este sistema no quiere, ¿cierto? Porque como homogeneizar, justamente para que venga y advenga, digámoslo así, lo novedoso, lo diferente, el acontecimiento. En un mundo como el de hoy, la propuesta del preguntarse y de sostener las preguntas, justamente atreviéndose a sostener las preguntas para abrir un diálogo fecundo acerca del sentido de la educación, de las prácticas pedagógicas, de la evaluación, así también como del currículum. Esta propuesta, es la propuesta de Javier, no solo se hace indispensable, sino que también es urgente, ya que a mi modo de ver, y no solamente a mi modo de ver, sino que también muchos filósofos han opinado al respecto, estamos no solamente atravesando una crisis pandémica, con una crisis económica y social y política, sino que también una crisis valórica de cuáles son los valores que tenemos que seguir defendiendo, y más allá de defender el valor económico, que por cierto siempre está como defendiéndose en este sistema. Por lo tanto, les doy la más cálida bienvenida. Me siento muy agradada de poder estar con ustedes. ¿Cómo están, Javier? ¿Cómo estás, Ángela? Muchas gracias, Sara. La verdad que agradecido por esta hermosa invitación, y muy contento de poder estar aquí y compartir con ustedes este rato, digamos, para pensar juntos, juntes, con vos y con Ángel. Bueno, yo también muy contenta y también muy agradecida también de tener esta oportunidad de conversar con una colega que nos está abriendo las ventanas a un país vecino, querido, como es Chile. Así que es muy interesante también compartir ideas con espectadores y espectadoras de otras regiones, ¿no? Eso también me parece muy, muy interesante y me entusiasma un montón. A mí también me entusiasma mucho, y por lo mismo vamos a darle comienzo a esta entrevista.
Con la primera pregunta, que es una pregunta que sostiene Javier en la tercera parte, el libro es muy llamativo ya que se compone de andanzas. Este es un pensar en movimiento, digámoslo así, donde no se aspira a llegar a un resultado, que es justamente lo que este sistema también quiere siempre, el resultado, la evaluación, que no te sacaste. Bueno, esto es como justamente andar como vagando, una errancia, digámoslo así. Entonces, la primera pregunta que quería hacerle a ambos, para que me pueda responder en el orden que quieran, es, a partir de la escritura, por parte de Javier, ¿cierto?, y la edición de Ángela, de Darnos la Mano, le reitero una pregunta que Javier sostiene y ensaya en la tercera de la andanza del libro. ¿Por qué y en qué sentido es necesaria la escuela? La respuesta que encuentro es muy breve y muy simple. De enunciar, de decir, creo que es profundamente compleja, ¿no? Pero una educadora entre nosotros, Graciela Frigerio, al referirse a la docencia, habla del oficio de crear lazos, ¿no? Y es algo que lo vengo leyendo ya, no es que lo he pensado, digamos, no es que lo he pensado yo. Encuentro que en este tiempo, en este mundo en el que se nos exige, vos decías recién, continuamente resultados, en los que se estimula continuamente la competitividad, digamos, donde se nos exige ser emprendedores, cada quien de sí mismo, ¿no? Tiempo y mundo que de algún modo estimula o nos mueve a la disgregación. La escuela sigue siendo ese espacio y ese tiempo en el que es posible crear lazos, en el que es posible ligar. ¿Sí? Esto lo decía un educador santafesino de hace muchos años. Y creo que en este tiempo es casi, diría, el único espacio que tiende a que todos y todas podamos ligarnos entre nosotros, no establecer lazos entre nosotros de algún modo. O sea, la escuela no deja de ser, digamos, un artificio, digamos, no creo que haya una esencia, digamos, que sea imprescindible de sostener y que no hay ninguna otra posibilidad. Seguramente puede que las haya, digamos, pero no ante nuestras manos, ¿sí? De modo que sin escuela, creo que en la sociedad, en las sociedades en las que vivimos, nos quedamos sin esa posibilidad de articular entre todos ciertos lazos que nos vinculen, que nos reúnan. Y bueno, y en ese sentido creo que la escuela sí es necesaria, sigue siendo necesaria hasta aquí. Muchas gracias, Javier. Por su parte, Ángel. Bueno, quizás yo no sabía qué es lo que iba a decir Javier, pero bueno, sé cómo piensa y él trae acá una idea muy bonita. En esta misma línea, creo que, o sea, por ahí pongo el acento en el ese entre, ¿no? Que se liga, que se entrelaza en la escuela. Creo que la escuela es todavía un espacio de encuentro entre generaciones, bastante único en el sentido que en este espacio y en este tiempo las generaciones se encuentran, las nuevas con las viejas, desde una lógica que no es ni la lógica familiar, donde somos hijos o hijas o madres o padres o primos o hermanos y tenemos un cierto vínculo privado, ¿no? Que responde a algo del orden de lo privado, de lo hogareño. La escuela nos permite salir de lo privado y entrar en lo público,
en este sentido. Entonces, bueno, un encuentro entre generaciones que escapa a la lógica de lo familiar, también que escapa a la lógica del mercado, ¿no? Es un espacio donde nos encontramos y donde nadie tiene que venderle a nadie, donde los niños no son pensados como consumidores, ni los adultos son pensados como que están ofreciendo algún tipo de mercancía. Y me parece que son pocos los espacios donde todavía o no estamos encasillados como familia, desde la lógica familiar o desde la lógica privada, ¿no? Entonces, como un espacio de lo público, creo que también es el espacio donde los niños tienen más protagonismo en un sentido político, ¿no? En un sentido fuerte, social del término. Y creo todavía que la escuela es un espacio de transmisión de saberes. Eso me parece que todavía sigue siendo algo muy, muy potente de la escuela. Y cuando digo transmisión de saberes, me refiero también a el mundo que las viejas generaciones le ofrecen a los nuevos, pero también el mundo que los nuevos le ofrecen a las viejas generaciones, para invitar también a que puedan renovarlo. Y en ese sentido en la escuela se transmiten saberes y también se construyen nuevos saberes. Con respecto a la escuela, ¿la escuela es la vida o es una preparación para la vida? Yo creo que forma parte de la vida. No, que siempre dicen como, estamos como formando para la vida, ¿cierto? Como que la vida está después de la escuela. Claro, yo creo que en eso se esconde una trampa que es que puede tener efectos bastante nocivos, jorobados, digamos, porque digo, en la escuela, de hecho, pasan, digamos, los pibes, pero hemos pasado todos, bueno, gran parte de nuestras vidas. Digo, hoy por hoy, digamos, arrancamos a los 3 años, 4 años, y bueno, sí, la escuela termina a los 17 años, 18, pero inmediatamente después vienen los estudios universitarios y hay toda una continuidad, con lo cual, y ni hablar después si hay estudios de posgrado, con lo cual cualquier persona pasa más o menos 25 años promedio de su vida en instituciones que con diferentes modos no dejan de ser instituciones escolares, ¿no? Instituciones que pretenden suspender las exigencias y las demandas del mundo exterior. Con lo cual, la vida en ese caso sería algo continuamente pospuesto. La vida es lo que viene después de la primaria, después de la secundaria, después de la universidad. Y con ese discurso, además, se terminan avalando, creo yo, ciertas prácticas incluso violentas, porque la vida en el mundo actual es terriblemente violenta. Hablábamos recién de la competitividad, hablábamos de que cada quien tiene que mostrarse que ante otros, que puede realizarse, que es capaz, y entonces continuamente hay que enfrentar a otros. Entonces, bueno, esa idea avala, al menos en nuestro tiempo, una formación en muchos casos violenta, porque bueno, en la vida te van a pegar, entonces te tenés que hacer, digamos, una persona capaz de enfrentar los golpes y bueno, creo que ahí hay una enorme trampa. Yo más bien prefiero pensar la escuela como parte de la vida, como las hay, digamos, como hay otras partes, ¿no? Pero una parte más. Perfecto. Creo que hay, me meto ahí en lo que dice Javi, creo que hay otro supuesto en esa idea de preparación para la vida, que puede ser un supuesto adultista o adultocéntrico, de pensar que lo que les pasa a los chicos no es vida, ¿no? O sea, no es la verdadera vida, que la vida realmente empieza cuando entramos a la lógica productiva, cuando empezamos a trabajar. Entonces, bueno, también, ¿no? Y entonces eso que nos pasa mientras estamos en la escuela, ¿qué sería si no es también vida, ¿no? Uh-huh. Vida escolar, digamos, que es gran parte, como decía Javi, de nuestra vida. Perfecto, muchas gracias, Ángela. Y justamente me gustaría relacionar una metáfora que da Javier en su libro con respecto al campo de batalla, pero situándonos como dentro del contexto de las editoriales independientes. La pregunta es: ¿cuál es la relación de las editoriales independientes con el sentido de defender una escuela como la que acabamos, ¿no es cierto?, de señalar, de bosquejar, y cómo vincula el trabajo de tu editorial 6 Dedos
con ese campo de batalla? Bien, bueno, la metáfora es muy linda. Creo que las editoriales independientes, autogestivas, bueno, o sea, son conceptos que darían para discutir un montón, pero entendemos la potencia política que hay detrás de esos conceptos. Sé que en Chile hay un montón de editoriales independientes, autogestivas, sigo muchas, en Argentina también. Creo que ya las editoriales autogestivas son parte de un campo de batalla a través de producir libros por fuera de la lógica de mercado y la lógica masiva de lo que es la industria editorial en general. Ya eso creo que es político y eso es batallar, y particularmente en nuestro caso, que estamos empezando a editar libros vinculados a la educación o a la filosofía de la educación. Creo que ahí hay como una doble batalla, en el sentido de que, bueno, la educación sobre educación se viene escribiendo mucho, por un lado, pero quizás en lógicas que no nos interesan tanto a nosotros, ¿no? A nosotros nos interesa abordar lo educativo desde una perspectiva filosófica, y sabemos que al mercado no le interesa mucho pensar la educación desde una perspectiva filosófica, sino quizás más bien. Sí, me parece muy interesante tu postura, y a Javier me gustaría hacerle otra pregunta, y después cerrar con una pregunta general. La pregunta para Javier es la siguiente. El Acepta Andanza habla de una escritura que hay que propiciar en la enseñanza de la filosofía en el aula, una escritura que se ensaya en el proceso mismo de ejercitarse escribiendo, y no necesariamente está como ligado a una escritura más formal como la académica. ¿Cuál es la relación que visualiza desde la filosofía y la escritura filosófica, la relación entre esa escritura y la lectura de textos literarios no necesariamente filosóficos? ¿Y de qué modo entonces se podemos potenciar la lectura del libro? Y luego voy a dar la pregunta final, que sería: ¿qué es un libro para ti, Javier? ¿Y qué es un libro para ti, Ángel? Pero primero la pregunta que acabo de decir. Bueno, bien. A ver, me gustaría casi empezar por la última pregunta, pero voy a tomar la secuencia que propusiste. Efectivamente, creo que una posibilidad hermosa que hay en la enseñanza, no solo de la filosofía en el aula, o sea, pienso en otras disciplinas también, tiene que ver justamente con esta posibilidad de encontrarse con la escritura, ¿no? Con la escritura y con la lectura, como bien sugerís, ¿no? Pero reconocerse a sí mismo, ¿no? Como alguien, que cada quien se reconozca a sí mismo como alguien que escribe, que puede escribir y que puede llegar a sorprenderse de eso que sale, ¿no? Y ahí me parece que reside una de las claves para distinguir ese proceso de escritura del proceso académico formal, digamos, en donde de alguna manera ya se sabe qué es lo que tiene que decir la respuesta, ¿no? Y bueno, y una buena respuesta va a ser aquella que se adecue a justamente lo que se espera de ella, ¿no? A lo que hay que decir. Mientras que una escritura, llamémosla, no sé si decir creativa, pero sí lo es creativa, es liberadora, digamos, ¿no? Más vinculada con este tiempo de la escolaridad que suspende la lógica del mercado, es justamente una escritura que permite habilitar sentidos, ¿no? Sentidos inesperados, ¿no? Que quien escribe los puede reconocer, quien lee los puede también reconocer. Y es un hermoso ejercicio, incluso reencontrarse con el texto, volver a escribirlo, vincular distintos textos, encontrarse con escrituras de compañeros, pensar una escritura colectiva también, ¿no? Que puede abrir otros sentidos, digamos, ¿no? Inesperados para cada uno individualmente. ¿Y de qué manera podemos fomentar la lectura? Esa bien. Es una gran Sí. Claro. Ahora estamos en un mundo tan inmediato, donde pareciera que leer es como que
agota, es como demasiado para mí leer un libro, no, porque tengo el chat y tengo como la pantalla, tengo la imagen. ¿Cómo hacer como profesores para poder fomentar el gusto por la lectura? Bueno, a ver, creo que es una pregunta que también podríamos pensar con Ángel, ¿no? Por supuesto, porque que justamente, está libre. Digamos, el ejercicio de la edición tiene que ver con eso, ¿no? Yo creo que, voy a responder quizás tomando algo de tu última pregunta, ¿no? Porque el libro, digamos, podríamos distinguir dos tipos de libros, digamos así, tanto brutalmente, ¿no? Aquellos libros que tienen que dar cuenta de un saber más o menos cerrado y donde nuevamente quien los lee sabe con qué se va a encontrar y espera no llevarse ninguna sorpresa, ¿no? Y los libros que de algún modo podemos decir que abren mundos, ¿no? Donde quien los lee no sabe exactamente, digamos, qué va a decir quien lo ha escrito, a qué lo va a llevar a pensar, ¿no? Libros que de pronto, tomo uno que está acá, pero aparte el libro tiene esta cualidad, digamos, ¿no? El estar a mano, ¿no? Y entonces, que es súper importante, no lo había mostrado. Ahí está. Sí, Javi, por favor. Sí, no, bueno, justamente. Yo que tomé otro libro, uno de Dietrich Uberman, pero porque lo tengo acá al lado, digamos, ¿no? Pero podría tomar otro y otro, ¿no? Y podemos volver sobre ellos y en cada vuelta descubrir algo distinto, ¿no? Algo que se nos había pasado por alto o a un sentido nuevo. Bueno, y entonces creo que, a ver, que es muy potente la posibilidad de dar a leer, de invitar a leer, con una dificultad, digamos, también de nuestro tiempo, que es, digamos, el tema del costo, digamos, y a veces la dificultad de encontrar las ediciones que uno esperaría, digamos, que se lean, ¿no? De aquellos libros para que se acceda manualmente, y entonces, bueno, la tentación de enviarlos digitalizados es muy grande y a veces difícil de evitar, ¿no? Pero... Bueno, para ir cerrando entonces, cada uno pudiera responder brevemente, ¿qué es un libro íntimamente para ti, Ángel, y para ti, Javier? Podría partir Ángel. Bueno, o sea, yo creo que daría distintas respuestas si me pienso como lectora, como editora o como docente capaz, pero voy a pensarme más como editora, tengo ganas hoy, y entonces pienso que como del lado de hacer libros, pienso el libro que es un artefacto, un artificio, como la escuela, que detrás condensa una multiplicidad, o sea, detrás de un libro hay una multiplicidad que a veces está invisibilizada, ¿no? Me gusta que preguntes por un libro y no por un texto. Un libro es mucho más que un texto. Detrás hay quien hizo las tapas, quien trasladó el papel, quien eligió la tipografía, quien escribió el texto, quien ilustró. Toda una multiplicidad condensada en un objeto, un artefacto, que permite enlazar las ideas propias con las ideas de otros, que quizás están muy lejanos en el espacio y en el tiempo, y así permite en ese lazo, hablando de lo que decía Javi, crear ideas nuevas, ¿no? Creo que eso es para mí un libro hoy. Qué bello pensamiento. A veces funciona, otras veces no funciona tanto, capaz. Pero crear ideas nuevas. Como todo artefacto. Javier. Sí, comparto plenamente esta imagen del artefacto, y volvería a algo que decía antes, digamos, ¿no? Es un artefacto que de algún modo abre mundos, ¿no? Y que nos da esa posibilidad. Incluso los libros de filosofía también, ¿no? Y bueno, entonces, así como la escuela de algún modo lo que teje son justamente lazos, ¿no?
y trata de un modo de tejer una trama entre, digamos, líneas que si no se fugarían, se perderían. Los libros justamente lo que ofrecen es la posibilidad de abrir líneas inesperadas, ¿no? Y después entonces que cada quien siga con su pensamiento y con su imaginación también por estas líneas que quien las escribe, ahora hablo como escritor, digamos, es maravilloso, digamos, encontrarse con esta posibilidad de que, bueno, una vez que ha terminado ya el libro, ¿no? Que a veces puede demorar años de escrituras y reescrituras, ¿no? de trabajo con la edición, digamos, como el que hicimos con Ángel, el libro ya deja de pertenecerle a uno y ya empieza a seguir su propio camino, ¿no? Bueno, entonces le deseamos la mejor de las andanzas a este libro, que sea leído, que sea multiplicado, que sea difundido, más allá de los Andes. Y estamos muy contentos, yo estoy me siento muy contenta de haber estado con ustedes. También hay un personaje acá muy intrigante, que es la señora Ambrosioni, que justamente quien le da la mano a Javier en un mundo, en una escuela hostil. Entonces, que haya más señoras Ambrosioni, que hayan más profesoras así, que sean afectivas y que hagan sentir bien a los estudiantes. Así que muchas gracias, que estén muy, pero muy bien. Muchísimas gracias, Sara. Muchas gracias, Sara.